Escandaloso. En medio del caos y la devastación que dejó un poderoso huracán en Texas, 8 migrantes fueron arrestados tras ser descubiertos saqueando hogares de familias que ya lo habían perdido todo. Un acto que ha causado indignación en toda la comunidad y ha encendido nuevamente el intenso debate sobre la crisis migratoria y la seguridad pública en los Estados Unidos. Hoy, en Docs TV, te contamos todos los detalles de este caso que ha sacudido a la nación y nos preguntamos, ¿qué está pasando en nuestra sociedad cuando las tragedias se convierten en oportunidades para el crimen? Quédate hasta el final porque este tema va a dar mucho de qué hablar. El huracán que azotó Texas no fue uno más en la lista de desastres naturales. Fue una tormenta devastadora, con vientos que arrasaron comunidades enteras, dejando tras de sí casas destruidas, carreteras intransitables y a miles de personas sin hogar. El estado quedó en un estado de emergencia, donde la prioridad era clara, salvar vidas y reconstruir lo que la naturaleza se había llevado. Sin embargo, en medio de esta crisis humanitaria, mientras muchas familias apenas lograban ponerse en pie tras la tragedia, otros vieron una oportunidad para cometer actos despreciables. 8 migrantes fueron arrestados por la policía tras ser acusados de saquear casas vacías, aprovechándose del caos y el dolor de los damnificados. Los saqueadores no solo robaban pertenencias, sino que lo hacían en uno de los momentos más vulnerables para la comunidad. Este incidente ha generado una oleada de preguntas difíciles. ¿Fue este un acto desesperado por parte de personas que también lo habían perdido todo, o simplemente un delito oportunista? Para las víctimas, no hay duda, fue un golpe bajo en el peor momento posible. Mientras luchaban por recoger las piezas de sus vidas destruidas, estos individuos entraron a sus hogares para robar lo poco que les quedaba. Las autoridades locales, al recibir denuncias de los vecinos que vieron movimientos sospechosos en las casas saqueadas, actuaron rápidamente. En cuestión de horas, los 8 migrantes fueron detenidos antes de que pudieran escapar con más bienes robados. La policía ha prometido que enfrentarán cargos severos, destacando que este tipo de actos no serán tolerados en un momento tan delicado para las comunidades afectadas. Pero aquí viene la pregunta clave, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Es posible justificar este tipo de actos bajo cualquier circunstancia? Mientras algunos argumentan que el desespero podría haber sido un factor, la realidad es que robar en medio de una tragedia solo agrava el sufrimiento de quienes ya lo han perdido todo. Este es el tipo de oportunismo criminal que despierta la indignación pública. Para las familias afectadas, este saqueo ha sido la gota que colmó el vaso. Uno de los residentes de una de las zonas más golpeadas por el huracán relató cómo, al regresar a su hogar tras la tormenta, descubrió que no solo la naturaleza había destruido su casa, sino que los saqueadores se habían llevado lo poco que quedaba intacto. Es increíble cómo en medio de una tragedia tan grande hay personas capaces de hacer esto, señaló una de las víctimas. Ya habíamos perdido todo, y ahora nos lo arrebatan otra vez. ¿Qué clase de ser humano puede hacer algo así? Las voces de indignación no se hicieron esperar y rápidamente el caso tomó protagonismo en los medios locales y nacionales. Pero este no es solo un problema de Texas. Lo que sucedió aquí es un síntoma de un problema mayor, la creciente sensación de inseguridad y vulnerabilidad que sienten muchas comunidades en todo el país, especialmente en situaciones de emergencia. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar este tipo de crímenes oportunistas en tiempos de crisis? Las autoridades en Texas no tardaron en reaccionar. Tras el arresto de los 8 migrantes, se prometieron cargos severos contra los responsables. Las fuerzas policiales han desplegado patrullas adicionales en las zonas más afectadas para evitar que este tipo de incidentes se repitan, asegurando que la seguridad de las familias damnificadas sea una prioridad. No permitiremos que estos saqueadores se aprovechen del dolor y la vulnerabilidad de nuestra comunidad, señaló un portavoz de la policía local. Las autoridades, además, han incrementado las medidas de seguridad en las zonas devastadas con la esperanza de disuadir cualquier otro intento de saqueo. Sin embargo, el daño ya está hecho. Para muchas familias, el sentimiento de traición y miedo que dejaron estos saqueos es algo que será difícil de superar. Este caso ha reavivado el debate migratorio en los Estados Unidos, un tema que siempre ha estado en el centro de la polémica, pero que se intensifica cada vez que ocurre un incidente como este. Para algunos, este tipo de actos criminales son un ejemplo claro de por qué se necesitan políticas migratorias más estrictas y un control más fuerte en la frontera. Los sectores conservadores no han tardado en aprovechar el momento para pedir una mayor seguridad y mano dura contra la inmigración ilegal. Pero,
Por otro lado, los defensores de los derechos humanos insisten en que no se puede estigmatizar a toda una comunidad por los actos de unos pocos. Argumentan que la crisis migratoria es mucho más compleja y que la solución no puede ser simplemente cerrar las puertas a quienes buscan una vida mejor. ¿Estamos frente a un problema que solo se puede resolver con más seguridad, o necesitamos también un enfoque más humano y solidario para abordar las causas de fondo de esta crisis? Lo cierto es que este caso en Texas ha puesto sobre la mesa nuevamente el dilema de cómo manejar la migración en un país que sigue dividiéndose cada vez más en torno a este tema. Más allá del debate político, lo que queda claro es que este tipo de incidentes erosionan la confianza entre la población. En un momento en que las comunidades deberían estar unidas, incidentes como estos siembran el miedo y la desconfianza. Las víctimas de estos robos no solo han perdido bienes materiales, sino también la confianza en quienes los rodean. Y eso es quizás lo más difícil de recuperar. ¿Hasta qué punto puede una sociedad soportar este tipo de golpes sin fragmentarse aún más? La respuesta a esa pregunta dependerá de cómo se maneje esta crisis en los próximos días y semanas. ¿Podrán las autoridades restaurar el orden y la seguridad en las zonas afectadas? ¿Se encontrarán soluciones que eviten que incidentes como este se repitan? En conclusión, este caso no solo es un reflejo de lo que está mal en la sociedad actual, sino que también es un llamado de atención para todos nosotros. Estamos viendo cómo, en medio de las crisis más devastadoras, algunos optan por el camino del crimen y otros por la solidaridad. Pero la pregunta clave aquí es, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? Si no tomamos medidas firmes, tanto en términos de seguridad como de justicia social, estos incidentes seguirán ocurriendo y la confianza en nuestras comunidades se verá cada vez más debilitada. Es hora de que exijamos una respuesta contundente no solo contra los criminales, sino también contra las causas que alimentan estos actos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que este tipo de crímenes justifican un endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos? ¿O piensas que la solución pasa por un enfoque más humano y solidario hacia la migración? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber lo que piensas, porque este tema afecta a todos. Y antes de irte, no olvides suscribirte a Dogs TV y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos cubriendo los temas más relevantes y polémicos del momento. Nos vemos en la próxima.